Buenas compañeros, en este caso vamos a hacer lo que sería la investigación del segundo parcial de sockets y datagramas. Primero, ¿qué es un socket? Un socket es un sistema de comunicación entre procesos de diferentes máquinas de una red. Es decir, que un socket es como un punto de comunicación, por lo cual entre un proceso puede emitir o recibir información. Se identifica por dirección IP de la máquina más número de puertos. Pueden existir TCP y UDP. ¿Cómo funciona un socket? Un socket consta de dos simples programas, un servidor y un cliente, que en este caso nosotros vamos a hacer con Telnet. Básicamente el programa servidor comienza a escuchar un puerto determinado y especificamos posteriormente el programa cliente. Debe conocer la IP o nombre del dominio. En nuestro caso lo vamos a hacer con nuestra red local. El socket también normalmente realiza los procesos de abrir, leer, escribir y cerrar, que son los procesos básicos. Incluso antes de que un proceso de usuario se pueda realizar, de entrada o salida debe hacerse una llamada de abrir, o open en inglés. Luego realizar llamadas de leer, escribir, para la lectura de datos, y una vez concluido el intercambio de información, el proceso de usuario llamará a cerrar, para que automáticamente se cierre. El ciclo de un descriptor aplicando a un canal de comunicación, por ejemplo, sería una fase socket. La creación sería apertura del socket. La lectura sería la recepción y envío de datos. La destrucción sería el cierre del socket. En un esquema más completo se tiene muchos clientes de servidor, como en este caso sería de servidor al cliente, donde entran y salen datos. Y aquí se cierran. Este sería lo que es el diagrama de clases. El primer ejemplo. El primer ejemplo es el chat simple, es donde el programa establece una conexión básica entre un servidor y un cliente, donde una vez establecida la conexión, el servidor y el cliente pueden chatear entre ellos, hasta que los dos introduzcan la palabra bye. En este caso tenemos aquí lo que es el programa con una clase servidor. Tenemos las variables socket, que son servidor, la socket para el cliente, flujo de entrada, flujo de salida. Tenemos un puerto designado que en el mail lo llamaremos. Tenemos el string para captar lo que serán los mensajes. Tenemos la función servidor, que también tiene con el timer, que es el que se encarga de ejecutar el bloque de código, y el iniciar, que es donde mandamos el system.out.print, que mandamos para que se inicie, pero primero con el puerto, y se obtiene el carácter. Y aquí mandamos los que cuando el cliente se conecta y desconecta. Aquí tenemos claro, está dentro de un try catch, porque estos sockets envían lo que son errores y así los podemos captar. Estamos en el while. Mientras que no diga bye, no se cierra la conexión. Entonces ya se termina y finaliza, y finalizar se cierra todo. En este caso tenemos el main, instanciamos lo que es la clase con el puerto, y se inicia lo que es el método. La captura es de aquí. Se muestra en la consola de Java, servidor iniciando, esperando el cliente, y esto sería en la consola del servidor. El ejemplo número 2 sería el que voy a enseñar, que es un saludo de bienvenida. El siguiente programa establece una conexión básica entre un servidor y un cliente, donde una vez establecida la conexión, el servidor solicita que al momento del cliente, el cliente introduzca su nombre, y el servidor le da una bienvenida mediante un mensaje. Aquí tenemos lo que sería el diagrama de clase del servidor y cliente, donde abre la conexión con un server socket, publica la dirección con un ref y un puerto nuevo. En este caso espera las solicitudes, espera las peticiones, crea el proceso, y si no está creado, regresa en el ciclo. Y si está, envía la recepción de datos, y si envía la recepción de datos, el cliente lo lee. Y por último, cierra. Aquí tenemos lo que será el código, que ya lo voy a mostrar, y vamos a hacer lo que sería el código. En este caso vamos a hacer saludo de bienvenida.
Vamos a crear lo que sería un nuevo proyecto. En este caso vamos a necesitar lo que serían dos clases, una clase servidor y el main. Voy a eliminar esto, eliminamos esto, y en la clase servidor lo que vamos a hacer sería primero declarar las librerías que vamos a usar, como sería java.io. Voy a copiar y pegar porque el programa se me cierra. Java.net asterisco. Aquí me faltó el asterisco. Vamos a seguir usando el import. La clase scanner. Y ahora vamos a declarar lo que serían las variables. Tenemos lo que sería la variable server socket. Server socket y su nombre, ese servidor. Tenemos otra variable, la variable socket, pero ahora va a ser el cliente. Vamos a crear el escáner, que lo vamos a llamar entrada. Vamos a crear un print string, que lo vamos a llamar salida. Vamos a crear lo que sería el método servidor, que va a tener un parámetro llamado p, que era sus respectivas llaves. Vamos a decirle que puerto va a ser igual a p. En este caso vamos a inicializar la variable puerto, que no la tenía. Y listo. Ahora vamos a hacer el método iniciar. Y vamos a instanciar lo que será la servidor. Servidor igual new server socket, y con el puerto que ya mismo lo vamos a ver. Y le vamos a poner servidor inicial. Y vamos a crear otro.
llamado esperando al cliente. Perdón. Esperando cliente. Ahora vamos a hacer lo que sería la comunicación entre el cliente. Punto hacer, que es el método, punto y coma. Y ahora vamos a obtener lo que sería una referencia de flujo de datos de entrada y salida del socket cliente. Eso vamos a hacer es entrada igual a new scanner, como ya lo habíamos declarado antes. Scanner, y aquí le vamos a poner ss cliente y vamos a obtener get input stream. Lo vamos a llamar con este método. Ahora vamos a hacer lo mismo con salida. Salida que sería igual a new print stream. Y vamos a hacer lo que es ese cliente punto get output stream. Bien, ahora lo que vamos a hacer lo que sería la sección que puede ser modificada en nuestro requerimiento. En este vamos a usar un println, que es lo que nos va a mostrar al momento de hacer la conexión con el servidor cliente. Y vamos a poner lo que sería cliente conectado. Y en este caso le vamos a dar para que llame al método getInnesAddress. Más listo. En este caso vamos allá a cerrar la conexión con el método finalizar. Y adentro de todo esto le vamos a meter un try catch, ya que como dije, estos sockets dan lo que son errores. Try catch con la respectiva section E, y abrimos y cerramos, y dentro le vamos a poner finalizar, sería el método, y el punto print string. Listo. El void de la clase. Ahora vamos a crear lo que será la clase finalizar, perdón. Voy finalizar
donde también le vamos a meter un try. Catch. En este caso aquí me dio un error y me falta el catch. Aquí le damos el catch y con la section E y el print stray. En este caso vamos a sacar esto y aquí dentro del try le vamos a hacer que son métodos, entrada, vamos a cerrar salida, vamos a cerrar ese cliente, vamos a cerrar ese servidor, y vamos a cerrar, vamos a dar lo que sería el mensaje system.out.println. Y le vamos a decir que conexión finalizada. Listo, conexión finalizada. Hemos terminado lo que sería esta clase y nos vamos a lo que sería ahora el main. En el main vamos a hacer lo que sería clase, perdón. Vamos a instanciar lo que sería la clase servidor con una variable x, a donde va a ser igual a new servidor con su puerto, en ese caso el 9998. Ponemos punto y coma y iniciamos lo que es el método inicial. Abrimos y vamos a hacer nosotros la prueba con lo que sería telnet. Vamos telnet espacio mi dirección local más el puerto. En ese caso me dice que ingrese mi nombre es Anthony, damos enter y me dice bienvenido Anthony y la conexión se ha perdido. Bueno, esto es todo, gracias.